Nada más para no equivocarme, es de taller de lectura y redacción, ¿verdad? Ahorita. Sí, profe. Muy bien, gracias. Muy bien, el tema de hoy es un poco largo, pero vamos a ver lo principal para irnos sobre la actividad que les mencionaba la semana pasada. ¿Ok? El tema de hoy es proceso de lectura. Muy bien, a ver, permítanme tantito, me falta algo. Bueno, dice, saber leer es algo más que solo leer. ¿Qué implica el saber leer? ¿Alguien me puede poner ahí en el chat? Implica algo muy simple, pero que es muy importante. Exactamente, la comprensión de lectura. Que ya una vez, bueno, ya la lectura obviamente nos da sabiduría, pero saber leer no es nada más leer por leer, es la comprensión de lo que estamos leyendo. Exactamente. ¿Qué significa la comprensión de lectura? Pues significa el entender las ideas y el mensaje que se transmite, ya sea de manera explícita o implícita, o sea, entre líneas. Y bueno, como dice aquí, para comprender una historia, como en subtítulos, al leer un libro, profundidad, manteniéndonos en la historia, de forma más superficial, para tener información como carteles o entender, perdón, bueno, tener información de carteles y anuncios. Pero en sí es la comprensión lectora. También el saber leer nos enseña a interpretar de una manera más crítica y reflexiva lo que estamos leyendo, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta cuando leemos, como ya se los había mencionado la semana pasada, el contexto. Y vamos a pasar a los tipos de lectura, que estas, la verdad, están muy fáciles. Viene siendo la primera la lectura mecánica. Esta hay que tener en cuenta estas lecturas porque estas sí vienen en el ejercicio, ¿ok? Tenemos la lectura mecánica. Esta se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las mismas. Las personas leen, pero básicamente no se concentran en lo que están leyendo, solo están viendo palabras. Al fin es una lectura sin sentido, pero para la persona no hay mucha comprensión alguna. Luego viene la lectura literal, perdón. Esta es la comprensión de información y hechos expresados directamente en el texto. Se reconoce como el primer y más básico nivel de comprensión lectora. El significado literal es simplemente lo que se dice en el texto y es lo que realmente sucede en la historia. Vamos viendo el tipo de lectura desde lo más primitivo y vamos a llegar al nivel más profundo. Como se dan cuenta, aquí ya en la literal ya podemos entender un poco lo que está diciendo, pero aún así, este, no profundizamos tanto. En cuanto a la lectura oral, es también, pues dice, es la que se practica cuando se articula el texto en voz alta, sonoramente. Este implica ciertas limitaciones en la velocidad de la lectura, dadas por la pronunciación y entonación que requiere respetar pausas y silencios. A veces por tratar de leer rápido, no respetamos pues los signos de puntuación, ¿verdad? Que son los comas, los puntos, punto y seguido, punto y aparte. La lectura silenciosa. Esta consiste en recibir mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras, siguiendo con la mirada de las líneas del texto en silencio, lo que permite a la persona leer a su propio ritmo y enfocarse en la comprensión del texto. Aquí nos menciona, este
Según a lo que estamos viendo, pues la silenciosa es la que nos ayuda a entender un poquito más el texto, pero la verdad es que a veces pasa de manera diferente, ¿verdad? Hay personas que tienen que leer en voz alta para comprender, pero pues en los textos pues te maneja que la silenciosa es mejor porque te ayuda a concentrarte más. Pero bueno, aquí depende de cada persona. Hay que tener cuidado con los micrófonos, por favor. Déjenme Oiga, voy a comer frijol con que cuidado con los micrófonos. Por eso, chicos, a veces les apago los micrófonos. Sí, no es por ser así mala onda. Y al final les prendo los micrófonos. La idea es que, pues, obviamente que si tienen una duda, pues ir interactuando, pero sí, de repente a veces a alguien se le va y pues sí, pasa un poquito lo que es la interferencia. Seguimos. Lectura rápida. Es el primer paso en el abordaje de texto para el estudio y consiste en hacer una lectura general tipo escaneo a la mayor velocidad posible para detectar los aspectos generales y dar paso luego a la lectura intensiva. Esta se usa, pero ya para usar este tipo de lectura, la verdad ya tienes que tener un poquito más dominada la lectura, pues silenciosa y la lectura oral también, ¿verdad? Porque esta es cuando hacemos, cuando vamos a comprar un libro, cuando leemos por encimita nada más que queremos ver de qué se trata el escrito de lo que sea, una noticia, un libro, un texto de lo que sea, la podemos utilizar, sí, pero sí es importante tener ya más consolidados las lecturas anteriores. Y ahora habla de la lectura reflexiva, pues como su nombre lo indica, es una lectura donde al momento de estarla leyendo empezamos a reflexionar, ¿ok? El lector va generando, organizando y relacionando lo que estamos leyendo, ¿verdad? También con la vida cotidiana. Y este se adquiere en el máximo nivel de comprensión de un texto, ¿de acuerdo? En sí, por ejemplo, la lectura rápida prioriza la velocidad y una comprensión pues muy superficial, mientras que la lectura reflexiva privilegia la profundidad, el análisis, la conexión con el contenido y pues bueno, ambos son útiles, pero como les decía, ya tenemos, para poder usar la lectura rápida tenemos que tener ya consolidados las lecturas que vimos anteriormente. Bueno, antes de este tipo de lectura, los que les acabo de mencionar son en cuanto a su nivel de profundidad. Y las que vamos a ver es en cuanto a su objetivo. La verdad, no, pues no les voy a pedir que las clasifiquen ni nada, pero sí es importante que ustedes tengan bien claro esta definición. En cuanto a su nivel de profundidad y en cuanto al objetivo. ¿Qué tipo de objetivos tienen las lecturas? Pues esta puede ser también una lectura recreativa, ¿de acuerdo? Tiene como objetivo pues disfrutar, entretenerse o relajarse, sin necesidad de analizar profundamente el contenido. Eh, un ejemplo de este tipo de lecturas pues son las novelas, las historietas, una poesía, un relato, eh, las humorísticas, todo ese tipo de lecturas. La lectura informativa. Esta se enfoca en adquirir información, conocimientos o datos sobre aspectos específicos, ¿no? Y sin requerir un análisis profundo. En este tipo de lectura, pues busca satisfacer la curiosidad o las necesidades de aprender algo nuevo. Los textos suelen ser claros y precisos y también un poco directos. Y este tipo de lecturas, el objetivo de este tipo de lecturas que son informativas o cultural, pues las podemos encontrar en artículos de revista, periódicos, en textos de enciclopedias, reportajes, en ensayos. Ay, perdón. El tipo de lectura también por lectura de estudio o reflexiva, pues esta requiere concentración
Este tipo de lecturas requiere concentración, análisis, también requiere pues una reflexión profunda para entender e interiorizar el contenido. ¿De acuerdo? En este tipo de lecturas, pues podemos encontrarlas en libros de textos, artículos académicos, en investigaciones científicas y también en las que son un poquito más filosóficas, ¿ok? Pues las que utilizamos para estudiar. La misma palabra lo dice. La lectura activa. Esta es en sí un proceso dinámico que implica interactuar de manera reflexiva y crítica con el texto. ¿Qué quiere decir? En lugar de simplemente recibir la información de forma pasiva, este tipo de lectura, el lector pues participa activamente con la comprensión, el análisis y la evolución del contenido. Esta no es un tipo de lectura en sí misma, pues nada más por leer, sino es una forma o enfoque de leer que puede aplicarse a cualquiera de los textos de lectura, dependiendo del propósito del lector, ¿ok? Se trata de evitar el aprendizaje de memoria, por eso es una forma activa, ¿ok? Se busca ampliar información, buscar significados de palabras que no se comprenden, hacer notas, etc. Cuando estamos haciendo una lectura activa, al mismo tiempo estamos reflexionando y estamos haciendo notas. Bueno, esta nos ayuda para alimentar el conocimiento y sabiduría, enriquecer nuestra personalidad, perdón, y ampliar los horizontes de nosotros mismos, ya sea interiores o exteriores. Pasamos esta. Bueno, esto es importante. Ustedes como estudiante no tendrían que eh, no tendrían que tener la obligación de reproducir textos, o sea, de copiar textos, sino que debe llevar un trabajo de creación y recreación en el que fluyan sus palabras y expresen lo que han podido comprender de lo que ya van leyendo, ¿ok? Esto es muy importante que no se altere significativamente las ideas principales de la lectura, o sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Lectura activa con análisis. ¿Qué vamos a hacer? Es cuando hacemos un trabajo y evitamos el simplemente copiar y pegar, ¿sí? Tipo de lectura usamos mucho cuando hacemos pues una investigación o en sí un reporte de investigación o lo que nos lleva a una tesis. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? No nada más vamos a copiar y pegar la información que buscamos sobre el tema que vamos a investigar. Ponemos de nuestras palabras basándonos de lo que vimos en el texto, ponemos lo que nosotros entendimos, a lo que a nosotros nos parece, cómo aplicamos este conocimiento que vimos en nuestra vida cotidiana, basándonos en lo que vimos en el texto. Ya más adelante vamos a usar lo que es que copiamos un pedacito que dice el lector y al final le tenemos que poner el nombre del lector, perdón, del que hizo el escrito, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ok, normalmente podemos seguir un proceso para lograr una comprensión lectora, ¿verdad? Y para este proceso se pueden llevar tres pasos principales, que es la prelectura, la lectura y la poslectura. Acuérdense, yo siempre les digo que esta materia se enfoca mucho en la materia que van a ver cuando ya estén en quinto tetra, si Dios quiere, sobre la metodología de la investigación. ¿Ok? La idea es que los estamos encaminando en que no nada más debemos leer por leer y debemos de comprender lo que dice, debemos analizarlo y posteriormente poder llegar a hacer una investigación, una tesis, un análisis, ¿de acuerdo? En este tetra pues no lo vamos a ver, pero más adelante sí lo van más que nada a utilizar. En quinto tetra van a utilizar todo lo que estamos viendo en este curso. Las diapositivas
se pueden descargar. Entonces, sí les recomiendo que las descarguen porque les va a servir bastante para su quinto tetra. ¿Lo pueden anotar? Sí, claro, y si no, como quiera, les digo que la pueden descargar, ahí están las presentaciones. Ok, bueno, seguimos. Como ya les mencionaba muchas veces, para entender una lectura muchas veces es importante conocer el contexto. Hay un elemento a tener en cuenta que es el contexto y el contexto está formado por una serie de circunstancias como el tiempo, las características del lugar, modo de vida, costumbres. Esto facilitan el entendimiento de un mensaje. Por ejemplo, si estamos leyendo una lectura sobre la Revolución Mexicana, es más fácil comprender si sabemos cómo era la vida en ese entonces, cómo pensaban, cuáles eran sus costumbres y aquellos datos que la lectura nos da. ¿Ok? Toda esta información permite que tengamos una visión más amplia de lo que vamos a leer y comprender con más detalle. O sea, si vamos a leer algo de fútbol, debemos tener el contexto de perdido de qué es el fútbol. ¿Sí me explico? O sea, que es un deporte, o sea, lo más básico es un deporte que no sé cuántos jugadores implica. Aunque no seas amante del fútbol, tienes que saber lo básico para poder introducirte a una lectura más profunda sobre el tema. ¿Ok? Siempre es importante saber el contexto. Bueno, empezamos con el primer proceso, que es la prelectura. Esta es necesaria para detectar si el material que has encontrado te interesa o te va a ser útil. ¿Cuál es la prelectura? Pues puede ser un poquito lo que vimos más adelante de la lectura rápida. Sí, si la revisas superficialmente, lo encuentras útil o interesante, entonces podrás leer con mayor determinamiento. Bueno, detenimiento. Puntos clave para hacer la prelectura. Pues vamos a leer el título y subtítulos, vamos a ver un índice, vamos a ver la introducción y vamos a ver las gráficas. Ver estos elementos te permite identificar si el texto será útil, si es lo que estabas buscando o requieres continuar tu selección de texto. Gráficas, la verdad eso casi no se encuentra en los textos, pero hay unos tipo de textos que sí traen unas gráficas, pero eso bueno, ya lo vemos más adelante. Productos de la prelectura. Puedes separar o guardar aquellos materiales que resultaron selectos y podrás leer con mayor determinamiento. Ustedes dicen, ¿por qué voy a guardar? ¿Verdad? ¿Para qué? Vuelvo a comentarles. Esto es prácticamente un pre a cómo se realizaría una investigación, ¿verdad? Cuando tú haces una investigación, pues empiezas a ver, agarras un libro, ves el título. Si tu investigación es sobre, no sé, la educación en México y el título de ese libro dice la salud, no sé, esa la salud mental, pues tú dices, no, o sea, por ahí no me voy a ir, este título no me sirve, este libro no me sirve. Pero si ves un libro que habla de la educación y dices, me puede servir, bueno, déjame ver el índice, déjame ver la introducción. Ok, sí, sí me sirve para mi investigación, lo guardamos. Por eso habla un poco aquí de puedes separar y guardar por si les llama, por si se confunden un poquito, por eso es como una introducción a esa materia, se cuenta. Y aquí hay un ejemplo. Dice, imagina que tienes que hacer una presentación para la escuela sobre el tema de contaminación atmosférica. Hay mucho material al respecto y no podrás leerlo todo. Así que al revisar el título, índice e introducción de varias lecturas, podrás elegir la mejor y concentrarte en eso para realizar tu trabajo. ¿De acuerdo? Más o menos como lo que les acabo de comentar. Segundo es la lectura. Ahora sí, una vez que ya seleccionaste ese libro, ese texto, ese documento que dices, esto sí me vale a servir, pues ahora sí empiezas el proceso de lectura.
¿ok? Leer no es suficiente para comprender. Este se espera que sea más de codificar las palabras, es decir, saber leer implica extraer y comprender el significado de un texto. Procesos para la lectura de comprensión, puntos clave, tener contexto, comprender las palabras, leer con determinamiento, o sea, con calma y hacer anotaciones, ¿ok? Em, ¿cómo podemos hacer? Siempre es importante. Si leemos un texto, a lo mejor podemos comprenderlo, aunque hay una palabra que no, a veces no sabemos ni qué significa. Pero es importante, si esa palabra no sabes qué significa, buscarla. Anteriormente, pues era como que tenías que ir a una enciclopedia, agarrar el librote o un diccionario. Ahorita, pues bueno, en el celular, en la computadora, pues nada más buscas el significado y vas a todavía comprender un poquito más el texto. Aunque nada más, porque a veces hay una palabra que no entendemos o que nunca habíamos escuchado, pero logramos comprender todo el texto. Entonces, hay que tratar de quitarnos ese tipo de acciones y decir, bueno, entendí el texto, pero esta palabra no sé qué es, la voy a buscar. ¿Qué significa? La voy a buscar. Productos de la lectura. Las anotaciones son muy importantes. Como parte resaltadas, o sea, las podemos subrayar. Notas en el margen, o sea, al ladito del texto, o notas en una libreta. ¿Ok? Y bueno, este es un ejemplo. Ahorita ya lo leen, bueno, lo leen en la presentación con calma para no tardarnos. La poslectura. La poslectura, pasamos ya a lo que es la poslectura. Esta nos sirve para asentar nuestra comprensión y el conocimiento adquirido durante la lectura. Se recomienda que al momento de hacer un trabajo académico intentemos escribir lo antes posible una vez hayamos leído. Eso permite tener las ideas frescas y claras. Los puntos clave. La revisión de notas. Acuérdense que anteriormente habíamos hecho notas, apuntes, plantearse preguntas sobre lo que leímos y organizar la información en orden lógico y recrear la lectura. ¿Qué es recrear? Pues lo que mencionábamos hace un poquito más atrás. Eh, decir con nuestras palabras lo que entendimos, es recrear cómo lo usamos en nuestra vida dependiendo de la tarea que estemos usando, pero utilizando lo que leímos y nuestras palabras. ¿Ok? Productos de la poslectura pueden elaborar apuntes en distintos niveles de profundidad como un resumen. Esta es la palabra, es un resumen. Un cuadro sinóptico, un mapa conceptual y la elaboración de fichas bibliográficas de trabajo. En la poslectura dice, ya tienes lo necesario, ya seleccionaste las referencias, comprendiste los textos y ahora puedes hacer un resumen, un esquema o un ensayo que te han pedido como tarea. Siempre las tareas van a ser un resumen, un esquema o un ensayo. Una tarea no va a ser que tú busques información, copies y pegues. Esa no es una tarea, ¿sí? Una tarea siempre va enfocado en eso en cuanto a una lectura. Sí, recrear muy bien basándose en el título, texto, base, con nuestras propias palabras, explicar qué entendemos del tema. Así es. Pero qué entendemos, acuérdense, basado en lo que leímos, no qué entendimos y nosotros inventarnos, sino qué entendimos basado en lo que dice el autor. Esa era la palabra, discúlpeme, el autor del libro, del texto, de lo que estemos leyendo. Y incluso en nuestro ensayo podemos poner palabras que dice el autor, pero acuérdense que van entre comillas, comilladas y al final el nombre del autor. Leer no te hace mejor persona, te hace persona. ¿Ok? Muy bien. Esta es, en cuanto a la lectura, es rapidito y vamos a ver la actividad. Al final de la clase les prendo el micrófono y ya me dicen alguna duda.
Muy bien. Ahí tenemos, acuérdense que en la clase pasada, los que estuvimos y los que no, pues en el video lo pudieron observar, vimos cómo podemos entrar al Kahoot. Lo practicamos un poquito. Entonces ya pueden empezar a entrar o ponen el pin del juego. Conforme vayamos haciendo este tipo de actividades, voy a ir aumentando un poquito más la complejidad como para que aprendan a leer, como dicen, un poquito entre líneas. Estas preguntas son 9 y están tal cual así venían en la presentación, ¿ok? Entonces es para que vayan un poquito ahí viendo. En la próxima clase, pues no se las voy a poner tal cual así en la presentación, pero pues la idea es ir practicando. Estas sí cuentan como actividades, no llevan en sí una calificación. La actividad de la materia la vamos a ver la siguiente semana, ¿ok? A veces acuérdense que estamos viendo por sesiones, ya no estamos viendo por semana. Entonces, cada sección, perdón, esta es la sección uno, termina la siguiente semana, cuando terminemos la semana 4. Este, y pues en esta sección nada más tenemos una tarea. Sí, ya la sección 2 creo que tenemos dos actividades nada más y ya la otra nada más una y así nos vamos. Pero en esta sección nada más es una. No te preocupes, Lore, no pasa nada si no participas. Muy bien, creo que ya somos, bueno, se siguen conectando. Vamos en 22. Listo, pues vamos a empezar. Les voy a poner comenzar. Son 9 preguntas y pues vamos.
Ahí a un ladito, bueno, yo estoy enfrente de la computadora y es mi lado izquierdo, marca el tiempo, pero en algunos sí o sea, me hace que es mucho tiempo, entonces le voy a poner omitir, así que traten de no, pues no llevarse todo el tiempo aquí, o bueno, si quieren se los pongo, no pasa nada, se los dejo. Muy bien, aquí todos se lo sacaron muy bien. Le está contando puntos, el que responda más rápido es el punto, o sea, se lleva más puntos, ¿ok? No estamos en una competencia, nada más para que sepa.
Muy bien, chicos. Bueno, aquí tenemos el primer lugar. Si se dan cuenta, eh, sí, no te apures. Está muy bien que hayan puesto aquí en el chat. Sí, vi muchos aquí. Si se dan cuenta, o sea, ya cuando vemos la presentación, parecen conceptos fáciles, pero al momento ya venía así tal cual lo puse en la presentación, así tal cual venían las palabras. Eso quiere decir que no hicimos la comprensión. Si lo vimos en la presentación y dijimos, ah, pues sí, o sea, tiene lógica, le entendí. Pero al momento ya de ver las mismas palabras aquí en el juego y llegaron a sacar una que otra mal, es que no hubo en sí una comprensión, una apropiación de lo que es el concepto, por así decirlo. Algo muy clave que les recomiendo este, es que asocien palabras. Por ejemplo, bueno, a mí me sirve mucho. Yo, como les digo, la verdad, cada quien tenemos nuestro estilo de aprendizaje. Déjenme, nada más quito esto. No, yo nunca dije que por burra, dije porque no comprendieron bien. Sí, o sea, por ejemplo, hay que asociar la lectura mecánica, por ejemplo, bueno, dice, se limita a identificar palabras. Ok, mi concepto para poder comprender es que la limitación al significado de las palabras, ¿ok? No lo dice tal cual, pero está diciendo que se limita a identificar palabras prescindiendo del significado. Entonces, una lectura mecánica es la limitación del significado de las palabras, ¿ok? Así es como aprendes a hacer la comprensión, ¿ok? Otro, por ejemplo, lectura literaria. Acuérdense que hay que aprender a leer entre líneas, es la comprensión de información y hechos expresados directamente en el texto. Ok, comprensión de información eh, pues comprensión de información, el significado literario es simplemente lo que dice en el texto. Comprensión de información de lo que dice el texto significa, o sea, significativamente, tal cual literalmente, perdón. Sí, así por favor, es un tip que les puedo dar para tratar de comprender este tipo de conceptos. Y bueno, leer profunda ¿cómo se dice? Comprensión profunda, comprensión lectora. Muy bien. Bueno, terminamos por esta sesión. Déjenme habilito los micrófonos por si tienen una duda. Si no hay duda, pues podemos terminar. Eh, no hay tarea. Acuérdense que la tarea, repito, es hasta la siguiente semana, ¿sí? Y pues les voy a dar tiempo, no crean que tiene como tal una semana. Empezando el lunes, se habilita la actividad. Pueden ver de qué trata la tarea y la pueden empezar a hacer. O si no, pues se pueden esperar hasta que sea la clase. Pero no pasa nada si pueden, si quieren empezar. Si no hay nada más, pues sería todo. Que tengan un bonito fin de semana. Bueno, ya casi fin de semana. Buenas noches a todos. Maestra, igualmente. Gracias. Buenas noches.